Hola, tantos días, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy día nos encontramos nuevamente en este espacio y hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que no tengamos inconvenientes en los horarios porque hemos cambiado de hora acá en Chile y que vamos, digamos, a ver hoy día, después de 29 días, vamos a, hola, a ver la lunación de Virgo, la luna nueva de Virgo que ya ocurrió. Hola, hola, hola Lilian, hola Sole, hola a todos, a todas. Qué, qué rico volver a encontrarnos, en realidad han pasado días y nos hemos echado de menos, así que feliz de estar nuevamente en este espacio compartiendo algunas ideas respecto de lo que nos llama hoy día, ¿no? Que es no solamente la lunación de Virgo, sino que el arquetipo de Virgo, que por el cual vamos a visitar con Marilú en un ratito más. Eh, qué bien, Sole, Virgo, bien. Seguramente varios Virgos nos van a estar escuchando. Recordarles también que digamos, estas sesiones o estos live, como se llaman, después son grabados, ¿cierto? Y luego después yo los subo a mi portal de YouTube y entonces pueden visitarlos ahí nuevamente, ¿ya? Bueno, um, hoy día entonces vamos a primero compartir una imagen que quiero que veamos. Ahí está. La imagen de la constelación de Virgo. Como se le conoce más o menos hasta hoy día. Es una doncella con alas y bueno, allá aparecen las estrellas más importantes, ¿cierto?, de su constelación. Una en particular es una que está cerca de su mano y es aquella que se llama espiga, y que es una, digamos, herencia, por así decir, de su antecesora en el mundo de Sumeria, hace harto tiempo, en tiempos muy remotos. Y esta constelación en aquel tiempo se llamaba el Surco. Habían dos, en realidad, que eran dos mujeres, dos doncellas, y que las dos eran diosas terrestres. ¿Bien? Que es una nota bien característica en esta parte del zodiaco, ¿no? Precedida por diosas terrestres. Entonces esta imagen es una imagen doble. Está dentro de lo que se llama los signos mutables, los cuales son llamados en la antigüedad signos dobles: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y Virgo es doble porque, si ustedes se fijan en la imagen, ella es una doncella y además tiene alas. Entonces representa dos aspectos. Se cree que la presencia de las alas en la figura, en el icono de la constelación, tiene relación con la constelación del Cuervo, que está cerquita de ella, en el cielo. En la antigüedad no estaba en la misma posición que hoy en día. No la veían los sumerios igual que nosotros. Sin embargo, está muy cerquita. Y lo que ocurría es que en verano, cuando ya se iba terminando el verano, la constelación que primero aparecía en el este era la constelación del Cuervo, muy cerquita a la constelación de la Serpiente. Entonces, la idea que surgía de esta observación era que, como los ríos, por ejemplo, estaban descendiendo sus niveles por el calor del verano, ellos decían, bueno, las aves tienen sed. ¿Bien? Y cuando las aves tenían sed, entonces aparecía esta constelación. Y no solamente eso, sino que, coincidentemente, quizás podríamos decir sincrónicamente,
llegaban, ¿cierto?, las aves migratorias anunciando, de cierta forma, la temporada de lluvias, el otoño, en otras palabras. Esto es en el hemisferio norte y estamos hablando de una zona, para contextualizar, que es Mesopotamia, o sea, entre el Tigris y el Éufrates. ¿Bien? Bueno, entonces, si se fijan, toda esta historia tiene mucho que ver con observaciones, con detalles, con observar lo que está pasando en la naturaleza, con observar lo que va ocurriendo y un poco como ir viendo lo que viene en base a las observaciones. Temas muy Virgo, que son especialmente observadores y observadoras de los detalles. Y estos detalles además tenían que ver con un devenir y en verdad también con cómo iban a resultar las cosechas. Por ejemplo, existían presagios. Los babilonios tenían presagios para representar lo que ocurría en el cielo. Y, por ejemplo, había uno que decía que si la constelación del Cuervo a fines del verano aparecía oscura en el horizonte, y eso probablemente tenía que ver con la coincidencia de algún eclipse, por ejemplo, eso hacía presagiar que las varas del trigo y la cebada iban a ser más cortas, iban a ser más pequeñas, y por lo tanto no iba a haber suficiente producción. Por lo tanto, todas estas observaciones tenían una implicancia en el bienestar, en la estabilidad, en la seguridad, ¿cierto?, de la comunidad. Rol clave de Virgo, ¿no? Esta especie como de engranaje clave que específicamente sabe qué lugar ocupa, o al menos eso intenta, para producir el mejor efecto productivo y ocupar el tiempo de la manera más productiva posible. Bien. Entonces, claro, bueno, uno se imagina a los Virgos siempre trabajando, ¿cierto?, en una oficina, bien compuestos, bien preocupados de los detalles, y bien puede ser que esa sea una imagen, ¿no? También es posible que los veamos, ¿cierto?, en otras actividades, por supuesto, en todas las actividades, por cierto. Y hay una nota distintiva, quizás es el lado más difícil de Virgo, que pueden ser demasiado recatados, ¿no? Entonces también es verdad que ahí donde tengamos a Virgo en nuestra carta natal, es donde las cosas ocurren, pero si nosotros somos parte de ellas, o sea, si son aspectos que nosotros podemos controlar o podemos de alguna forma participar en ello, como el ascendente, como el lugar donde está la luna u otros planetas, es lugar en donde probablemente somos un poquito más recatados, ¿sí? Sin embargo, también en esos lugares somos capaces de organizar, de ordenar, de, como decía, observar estos detalles sabiamente y poder establecer las mejores líneas para lo que viene, de tal modo que lo que se produzca en adelante sea más adecuado. Quiero mostrar la carta de lunación correspondiente. Voy a mostrar dos. Una, que es como el estilo mío. Es decir, bueno, el estilo helenístico, no es mío, por cierto, es el estilo que me gusta a mí, que es el helenístico, en donde aparecen los planetas clásicos, ¿no?, de la astrología tradicional, y ahí vamos a ver después el estilo moderno. Bueno, aquí aparece, digamos, la lunación en Virgo, ¿cierto? Y hay una participación bien importante de Saturno todavía, Júpiter, ¿cierto? Y de alguna forma también tenemos aquí una participación de Venus, porque la luna se encuentra en términos de Venus. Así que esta lunación, a diferencia de las anteriores, es una lunación, fíjense, que no tiene tanto contenido de Marte, por así decirlo, en toda su extensión, es decir, en estos 29 días que partieron, digamos, el 2 de septiembre y terminarán en octubre, sino que tiene algunos tintes de Venus, y tintes muy bonitos de Venus, particularmente en los días 14 y 15 de septiembre.
Es decir, estamos muy prontos a esos momentos. Eh, entonces, obviamente, las personas que tengan planetas en signos de Libra, particularmente más o menos cerca de los 20 grados, de grado 20, de Acuario y Géminis, van a recibir con mayor, digamos, fuerza estos aspectos que se forman en estos momentos. ¿Bien? Sin embargo, de algún modo u otro, es algo que está en el aire, ¿no? Es una energía que de alguna forma estamos percibiendo y que tiene que ver con temas asociados a los benéficos. Venus es belleza, es amor, es unión, es sentimiento de goce, de placer, de, de sentirnos bien, por ejemplo, de un equilibrio, porque la Venus está en Libra, equilibrio de humores. ¿Bien? Y por otro lado también Júpiter, ¿no? Que tiene que ver con justicia, en fin, todos esos temas de alguna forma la Venus intenta embellecerlos, ennoblecerlos, en fin. Bien. Bueno, y ahora voy a mostrar la carta, por supuesto, como en el sentido de la astrología tradicional, o sea, perdón, moderna, que bueno, también viene a ser tradicional, ya con el tiempo se va haciendo, digamos, cada vez más tradicional. Y acá notamos, ¿cierto?, que hay aspectos también importantes de los transaturninos, que es una de las principales diferencias con la carta del estilo helenístico. Notamos también que hay unos aspectos muy positivos a la Venus de parte de Plutón y bueno, Urano, lo cual está de alguna forma en la misma línea de lo que estaba hablando recién. Entre la Luna y el Sol tenemos, bueno, los aspectos que ya nombré, ¿cierto? Que son de Saturno, Júpiter particularmente. Entonces, bueno, sin más, voy a invitar a Marilú para que se integre, que ya está aquí, me parece. Vamos a ver, aquí está. Ahí ya le envié la invitación. Prontamente, ahí parece que ya apareció. Hola Marilú, Hola, hola, ¿qué tal? tantos días. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás Bien, tú? gracias. ¿Tú? Bien, también, gracias. Qué bueno. Bueno, algo estaba comentando yo respecto de esta lunación y también de Virgo, y como en una forma introductoria. Sin embargo, obviamente sería muy bonito, muy interesante saber cómo ves tú primero quizás el arquetipo de Virgo y luego después te parece que veamos la lunación. Bueno, estaba pensando en esto que tú decías tan bonito de el amor está en el aire, y estaba pensando que estamos viviendo las semanas previas al equinoccio, y, ¿no es cierto?, las semanas previas al ingreso del Sol en Libra, marcando un nuevo ciclo. Si pensamos, ¿no?, que el Sol en Aries marca un ciclo, luego con el equinoccio, luego el solsticio, el sol en Cáncer, luego el equinoccio, nuevamente el sol en Libra, y para finalizar el equinoccio de diciembre con el sol en Capricornio. Entonces estaba pensando, bueno, tenemos estas semanas previas a eso, con este sol, con nuestra estrella transitando por Virgo, probablemente dándonos el espacio a propósito de la conexión que tú mencionabas entre Saturno y la lunación. Saturno desde Piscis, la lunación desde Virgo, ¿no es cierto?, mirándose por estas últimas horas, ayer, anteayer, ayer, hoy, de manera muy fuerte, muy profunda, el diálogo entre Saturno y la Luna y el Sol. Y Saturno, pienso yo, invitando a la Luna y el Sol en Virgo a ordenar y a resolver antes de la primavera, antes del ingreso del Sol en Libra, antes de la primavera para nosotros y el otoño para el hemisferio norte. Yo pienso que es un tiempo de orden, pienso que es un tiempo
de resolver, pienso que es un tiempo de acomodar, como son los signos mutables, ¿no? De redirigir, reestructurar, reordenar la energía, las personas, las situaciones, los dineros, lo pendiente, las situaciones arrastradas, tal vez, sin haber podido tener un espacio para darles una respuesta mejor, una solución mayor. Yo pienso que es un tiempo preparatorio para el segundo ciclo del año, para los próximos 6 meses del año. Súper. Marilu, a propósito de, de estos detalles, ¿hay algo que probablemente sea tu micrófono en este momento que tal vez se está moviendo mientras tú hablas, que hace como un ruidito? Puede ser. Perfecto. Voy a cambiar mi audífono, ¿ya? Un momento. Ya, ya, ok. Bueno, efectivamente estamos en un momento preparatorio, tal como ocurría con la constelación, ¿cierto? Lo que les contaba recién, menciona Marilu, esta preparación para una segunda fase. Y es interesante lo que mencionas, Marilu, en el sentido de si uno divide la carta en dos mitades, por así decirlo, ¿no? Tenemos la primera que va de Aries a Virgo y la segunda que ya empieza de Libra hasta Piscis. En el esquema tradicional de la astrología, la primera etapa bueno, en la astrología en general, vamos a decir, es de Aries a Virgo, tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Con la parte física. Y de Libra a Piscis ya es un mundo exterior, porque comienza uno en Libra a relacionarse con otros, ¿cierto? Y bueno, pero antes de relacionarse con otros, como tú bien decías, importante o antes de relacionarse con el ámbito más conectado con lo trascendente, pudiésemos decir, lo que trasciende solamente el ser personal, es necesario preparar ese terreno. Y eso, claro, evidentemente tiene que ver con este Virgo. Mm. Entonces, bueno, una de las cosas que me llamaba la atención justamente de este ciclo es que la lunación pasada fue como bien dura en el sentido de que estábamos en presencia de Saturno, estábamos con una serie de aspectos bien tensos, con Marte, recordarán. Y ahora como que las cosas están un poco más móviles, no tan fijas, ni tan así, tan densas. Y eso probablemente, yo digo, en mi opinión, digamos, tiene que ver con esta presencia de Venus que entró a Libra y ya se encuentra ahí, digamos, en gloria y majestad, en un signo en donde es ama, dueña y señora, tal como lo es en Tauro. Entonces, pero bueno, en relación a Virgo, yo planteaba este tema de esta especie como de. Hay varios arquetipos asociados a Virgo. Tú pusiste en un post hace poquito Sí, una expresión, el arquetipo del alquimista, sí, que es sí. como, que es como una de las expresiones quizás más Mm, interesantes de Virgo en mm, el sentido de poder purificar, eh, yo diría, sí, sí, a algo o tratar de llevarlo a su esencia más sencilla y por lo tanto también más pura. Eh, mm. y desde eso, obviamente, seguir funcionando más conectado con la propia esencia en esta nueva fase que comienza. Claro, claro. Cuéntame cómo me escuchas ahora, querido, ¿cómo me escuchas ahora? Súper bien. Súper bien, ya. O sea, era el tema de los audífonos, entonces, Sí, ¿sí? ¿Ahí me escuchas sin interferencia? Ya, sí, súper. total. eh, eh, Cambié a unos audífonos nuevos y no resultaron, ¿viste? Y tuve que volver a los anteriores. Eso es muy capricorniano de mi parte. Así Bueno, es. sí, sí. Yo pienso, claro, que efectivamente encontramos distintos arquetipos en la figura zodiacal de Virgo. Pienso que tal vez el primer arquetipo, antes del alquimista, me parece que tiene que ver con el investigador, con el observador, ¿no? Con este ojo que mira y observa, capta todos los estímulos que hay a su alrededor y
probablemente al captar los estímulos, pienso que suceden dos cosas en su mente. La primera es registro, como es la Tierra, ¿no? La Tierra de Tauro, de Virgo y Capricornio, tiene que ver con el registro corporal, con el registro de los sentidos, el cuerpo como una fuente de registro y la confianza dada por el registro corporal, ¿no? Las personas de tierra dicen, no me pareció un buen ambiente, o no me gustó, o sí me encantó, o tal vez, mira, este restaurante tiene esta luz tan especial, o la comida estaba tan rica, o este lugar huele tan bien. Hay una confianza en los signos de tierra muy conectada con los registros corporales. Bueno, y en ese sentido, entonces, Virgo, pienso que fundamentalmente en su aproximación al conocimiento está el tema de la observación, ¿no? Como lo primero, la observación. Y en esa observación, como decía, a propósito del registro, entonces toma estos estímulos y yo pienso que los ordena en su mente, los clasifica, los ordena y en la medida que va realizando ese orden, Virgo observa ahora desde una mayor profundidad y yo pienso que capta el funcionamiento. Ese concepto del funcionamiento es un concepto para mí muy central en Virgo. Virgo capta el funcionamiento de las cosas, de las personas, de los sistemas, la relación, las vinculaciones, las interacciones, cómo ocurre la dinámica, ¿ah? La dinámica, la síntesis, un grupo humano conversando, una familia resolviendo un problema, una empresa enfrentando una situación de crisis, una comunidad, ¿no es cierto?, tal vez estremecida por alguna situación. ¿Cómo resuelve esa comunidad? Cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo funcionan los sistemas? ¿Cómo funcionan nuestras comunidades, nuestra sociedad, las distintas partes de la sociedad? Entonces, en mi primer arquetipo en Virgo tiene que ver con el observador, el investigador. No me refiero al explorador, que sería Sagitario, sino que al investigador, al que está mirando los procesos, la dinámica, el funcionamiento, probablemente las causas, los efectos, la dinámica, y detrás de eso, ¿no es cierto?, la conexión con el conocimiento. Ujú. Eso. Sí, interesante. Bueno, ahí hay una, también quizás añadir que hay una especie como de prudencia, porque yo mencionaba el recato, ¿no? Pero el recato tiene varias lecturas y una de ellas es la prudencia, porque quizás el arquetipo de Virgo no tiene necesariamente que ver con irrumpir y decirle a alguien, mire, esto está funcionando así, ya está, no, lo está haciendo mal, sino más bien con una prudencia que tiene que ver con ir viendo de qué forma también el otro percibe orgánicamente que está funcionando o no está funcionando. Entonces, Cauto, claro, cauto. una cautela, sí, una Ujú, cautela. Y quizás esa cautela es interesante de ir conectando cuando ujú, uno tiene, digamos, como decía al principio, algunos planetas en Virgo, en fin, porque tiene varias aristas esa cautela y muchas veces toca el cuerpo. Hay como dos temas como de conversación. Siempre se dice, ¿no? En la divulgación más popular, por cierto, de la astrología, que Virgo conversa de dos temas, del trabajo y de la salud. ujú, Pero todos pasamos por eso, ¿no? Todos ujú. tenemos Virgo en la cara. Pero Sí. bueno, sin embargo, hay un tema con el cuerpo, el Virgo, Ujú, muy importante, que tiene que ver con este análisis y con esta también cautela de saber de qué forma poder funcionar mejor en la interacción consigo mismo. Porque ujú, evidentemente nosotros somos no quería decir máquina, pero bueno, somos algo que funciona, muy complejo, pero que tiene un funcionamiento, ¿no? claro. Y ese funcionamiento está no solamente relacionado con lo que comemos, de lo que nos alimentamos físicamente, digamos, los Ujú, alimentos, sino también de los alimentos que tienen que ver con lo que vemos. ujú, Por ejemplo, se ha dicho que es tan importante eh, la época en que nacemos, por ejemplo, ¿no? Si es verano, si es invierno, y eso tiene una impronta bien interesante, bien fuerte en la constitución de los temperamentos, por ejemplo. ujú, Entonces, bueno, y hablando de eso, Virgo se ha catalogado como en esencia, como parte de un temperamento melancólico,
y por la, digamos, sintonía de la Tierra con todo lo que tiene que ver con la energía melancólica, que es fría y seca. Es decir, fría hacia adentro y seca de tomar distancia para hacer análisis o Ujú, para sonar y desarrollar, por ejemplo, un pensamiento propio. O para hacer ujú, todo lo que decías tú, ¿no? Esa capacidad ujú, de ver aquí cómo funciona esto, de tener como el tramado, claro. ¿cierto? De todo un trabajo, por Mm, ejemplo, o una interacción que está haciendo con la vida. Eso es muy importante, pero se hace una vez que uno ha tomado cierta distancia desde el otro o desde el mundo. claro. Entonces ahí hay un proceso también interesante que Mm, también tiene como, creo yo, sus límites, ¿no? Y en algún momento eso puede llevar así como a esta sensación del desideratum de lo melancólico, que es como decir, ya el mundo no sirve para nada, y esta cosa, es como todo ese pesimismo, ¿no? Que surge, puede surgir de pronto. Que bueno, es un área con la cual hay que tener quizás cuidado, no sé qué te parece. sí, 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 claro. Efectivamente, Virgo tiene esa fama y bueno, y pienso yo que esa distancia la necesita hacer para poder observar. De alguna manera, pienso también que hay una búsqueda en Virgo de una cierta racionalidad más objetiva, entre comillas, ¿no? Bastante entre comillas, porque es tan cuestionable el concepto de objetividad, pero hay una búsqueda de esta como una energía un poco más imparcial, más neutra, como decíamos, ¿no? Poco invasiva, tal vez con una impronta tan propia del fuego, ¿no es cierto? El fuego lo que conoce, le pone el nombre de él mismo porque necesita como dejar una impronta ahí, ¿no? Bueno, el Virgo es lo contrario, ¿no? Es como una energía, una capacidad de trabajo inmensa y una paciencia. Yo pensaba mientras te escuchaba al principio del live, eh, pensaba a propósito de ti, Edgar, porque tú eres fotógrafo, ¿no? Y pensaba el fotógrafo que está esperando el animal que se mueva, el pájaro que llegue a la rama, el planeta, la luna que se ponga en cierta posición. Alguien preguntaba por ahí sobre los eclipses. O sea, la paciencia, ¿no? De este fotógrafo que está con su trípode horas y horas, ¿no? La paciencia del investigador en un laboratorio que está trabajando con una célula y que alimenta esa célula y que de pronto un día en la mañana descubre que las células se murieron y que tiene que hacer nuevamente la investigación y que todo lo que había hecho durante meses, el químico, el biólogo, ¿no? Eso es muy propio de la Tierra. Y yo pienso que Virgo lo puede sostener por el amor a, a aquello que está haciendo. ¿M? Aquello que está haciendo. Y por ahí yo siento que está ligada a la salud. Yo pienso que en la medida que amamos lo que hacemos, que amamos nuestras tareas, oficios, actividades, rutinas, labores, trabajos, nuestro cuerpo está sano. Sí, yo creo que hay como un doble, quizás un camino de en doble sentido, digamos, por un lado que Mm, lo que tú dices, y mm, también, además, quizás este camino que viene desde fuera, es decir, eh, es quizás más factible si uno tiene una alimentación sana, por ejemplo, y ahora toda la investigación que hay en la microbiota, por ejemplo, que tiene que ver claro. con aprovechar, digamos, los tipos de microbiota presente en cada persona para designar un tipo, digamos, de alimentación más adecuada para cada uno, quizás Ujú, muy relacionado en otros términos con lo que hizo hace miles de años la Ayurveda. ujú, Es decir, hay una relación, como decía, entre este mundo que viene y desde uno como lo que busca, ¿no? mm, Y a mm, propósito de la imagen del fotógrafo, claro, mm, evidentemente se dan también esas dos cosas. Hay mm, como como que, por un lado, es claro, es esperar el momento, pero por otro lado, ese momento a uno lo busca. mm, Entonces, a veces se dan como las sincronías, mm, en donde aparece justo como esa fotografía, ¿cierto? Que es como
instantánea y que es como el momento justo, donde uno mm, estaba en el mm, lugar y en el momento preciso. Entonces, claro. se dan como esos dos flujos y es interesante porque creo yo que hay ahí también gran parte de esta dualidad de Virgo, en el sentido de conectarse con ese doble flujo de información. Mm, Por un lado, por mm. información que se encuentra desde fuera y con eso otro que tiene que ver con lo que uno, como tú bien decías, está amando o atrayendo en cierta forma, ¿no? Mm. Interesante. Claro, claro. Y podríamos pensar a propósito de lo que tú estás como evocando acerca de la salud, de esta mezcla, ¿no? Mundo interno, mundo externo. Eso siento que estás mostrando, como el cuerpo como un organismo interno que recibe las experiencias, que recibe el alimento concretamente, pero que también recibe el alimento de la pareja con la que vive, de las personas con las que comparten el trabajo, de la energía y del clima laboral en el cual está tantas horas durante el día, de su relación con sus hijos, del contacto con, no sé, el transporte cuando se va por las mañanas, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros absorbemos diariamente. Entonces, en todos estos estímulos que vienen de afuera y el funcionamiento interno, en ese diálogo participa Virgo de manera muy intensa, ¿no? Procesando, resolviendo, vamos a decir, digiriendo las experiencias, las personas, los climas, las emociones, los desafíos, ¿no? Como a eso me refería con el funcionamiento, mi funcionamiento interno. Y entonces yo pienso que el cuerpo y la psique van resolviendo, van enfrentando, me gusta mucho el concepto de resolver, van enfrentando, eligiendo, viendo para qué desafío, qué recurso van a ocupar, Tauro, ¿no? ¿Qué recurso ocupo para enfrentar este tipo de desafío? Ahí está Tauro. Luego Virgo, enfrento el desafío y resuelvo, ¿no? Como si fuéramos como lo que tú decías, ¿no? Con esta máquina maravillosa que es el cuerpo humano y la psique humana, para finalmente manifestar, entregar esto hacia afuera. Entonces, de alguna manera, creo que en este encuentro mundo interno, mundo externo, es tan propio de los signos mutables. Yo pienso que eso es muy mutable, ¿no? Como entrar y salir, como sentir como la vida alrededor nuestro y nosotros captando a la vida, desde lo simple hasta lo complejo. Claro, quizás ahí cabe también esa función del Mm, intestino, ¿no? Como una zona claro, regida por Virgo en función de absorber, pero también tamizar claro. aquello que sirve de lo que no sirve. Y en Ujú, ese sentido, no se quiere decir esto que digamos, algo no sirva o, algo, o alguien no sirva, sino que más bien es justamente qué ámbitos son propios, por ejemplo, los propios fantasmas, imagino, mm, ¿no? Es decir, mm, uno está en ese proceso de alimentarse y de interactuar con otros, pero evidentemente en esta separación, en este ir como un poco hacia adentro, hacia la esencia, ujú, uno se da cuenta que ahí no es el otro precisamente lo que ocasionó a lo mejor un dolorcillo, un malestar o una incomodidad o un miedo, etcétera, sino que es más bien un fantasma que viene quizás arrastrándose de no sé cuándo. Y ahí evidentemente me parece súper interesante y importante ese lenguaje corporal, ¿no? mm, digamos, un barómetro corporal que dice, "Ah, aquí esto me duele el cuello con esto, me duele aquí, ¿no?" Y ahí uno puede resignificar, a propósito de ello, eh, lo que en el fondo tiene que ver con uno y lo que no tiene que ver con uno, ¿no? O lo que no sirve, como decía. ¿Sí? claro, claro. Y probablemente ¿no es cierto?, esta vida mía y todo lo que yo experimento, vamos a decir una palabra muy Virgo, ¿no? El verbo experimentar, ¿ah? Muy Virgo, experimentar, todo lo que yo voy experimentando día a día, probablemente algunas cosas las proceso con rapidez y otras no. Otras no las proceso con rapidez y probablemente las que no proceso con rapidez me impactan y por ahí necesitan más tiempo
y necesitan un ciclo más largo para poder ser procesadas y resueltas, y tal vez, a propósito del intestino, digeridas y eliminadas, o tal vez digeridas y conservadas. Y entonces yo me encuentro en una situación en la cual tengo distintos ciclos y distintos estímulos y distintos procesos que desencadenan estos estímulos, y entonces de alguna manera este funcionamiento me va mostrando cómo mi cuerpo, mi sensibilidad, mis umbrales se ven impactados por el entorno. Y ahí me aparecen los síntomas, porque tal vez si yo, ¿no es cierto?, tengo un dolor de cabeza o una jaqueca o un dolor, como decías tú, en el cuello o una contractura o un dolor de estómago o por ahí me quedo disfónica, ¿no es cierto? Yo podría pensar, bueno, tal vez viví alguna situación de estrés. Claramente mi organismo se estresó por algo, porque vivía una situación muy complicada, porque soñé algo, a propósito de los fantasmas que tú mencionas, con el hecho que esté Saturno en Piscis, creo que es una tremenda oportunidad para mirar los fantasmas, pero para no perderme, de alguna manera me digo ya, los síntomas, ¿no? El cuerpo hablando, el cuerpo mostrándome cada vez que algo me estresa. Entonces es muy curioso porque tenemos la sensación de ay, qué desagradable este dolor de cabeza. ¿Cómo sacarme este malestar? Como si uno estuviera como enojada con el cuerpo, enojado con el cuerpo, porque te está mostrando que algo no quedó en equilibrio, que algo no pudiste resolver tan fácilmente y que vas a necesitar más tiempo. Por ahí necesitas descansar unos días, por ahí necesitas no hablar unos días, por ahí necesitas no moverte unos días. ¿No? Por algo será que cuando una persona tiene jaqueca tiene que apagar la luz, cerrar la ventana. Bueno, tal vez necesito ir hacia adentro, tal vez necesito conectarme con el mundo interno y apagar todas las luces y las voces del mundo externo porque me siento tan sensible a todos los estímulos externos. Entonces, en vez de pensar que es algo que me complica y que me estorba en relación a lo que yo quería hacer, muy propio del fuego, podría mirarlo como una oportunidad. Mm. Sí, qué interesante, qué importante poder sentir y palpar, digamos, ¿no? Los pequeños, las pequeñas señales, ¿no? Que dan sutiles, a veces que dan estos cambios, a propósito de signo mutable. También decir que a veces estos son habilidades que muchas personas que tienen Virgo o planetas en Virgo, eh, ascendente Virgo me refiero, o planetas en Virgo, desarrollan algunas actividades de tipo, como diríamos, terapéuticas, pero donde el cuerpo es muy importante. Lecturas corporales, masajes, resolver temas de alguna forma como la quiropraxia, por ejemplo. Hay habilidades que tienen justamente que ver con esa capacidad de percepción que vienen a ser tan importantes, ¿no? Tan útiles y tan necesarias. Cuando uno pasa por un proceso y de repente queda todo contracturado, acudir a una persona que regule eso, de nuevo, toda esa estructura, o sea muscular, etcétera, es sumamente necesario y abre otro tipo de percepciones. Eh, una de las cosas que llama la atención de Virgo, ¿cierto? Es por qué se llama Virgo y por qué es virgen, por qué es virgen, ¿no? Y ahí no sé qué idea tienes tú respecto de por qué es virgen, ¿no? ¿Por qué no se llama, no sé, Ya, otra cosa, ¿no? ya, seguramente tú tienes, querido, la historia. Tú siempre eres como un gran libro acerca de la historia de los arquetipos. Yo simplemente la imagen de lo virginal, de la pureza. Ya. Esa es mi imagen. Mm, Podemos sí. hablar de dónde viene el tema de la Mm. pureza, pero cuéntanos tú cuáles son los orígenes del concepto. No tenía una idea preconcebida, sino ¿Ya? solamente saber qué te llegaba a ti Ujú, con esa palabra, ujú, simplemente cuál era tu percepción, que me parece importante esa justamente que mencionas, de, de la pureza. ujú, Eh, bueno, si uno, digamos, hace una historia para atrás, que también no quiero detenerme mucho en ello, pero si uno quisiera
buscar, uno ve que hay, por ejemplo, las vírgenes vestales de Roma, que eran estas mujeres que eran elegidas muy temprano en su vida, como a los 7 años más o menos, para ser parte de un templo en donde se regulaban los rituales que ordenaban la comunidad. Pero ellas tenían bastantes restricciones. Quizás ahí hay un tema como muy Virgo, ¿no? Que en el fondo restricciones que tenían que ver, por ejemplo, con que no podían acudir a espectáculos públicos, como lo que ocurría en el circo romano, no podían tampoco casarse, no eran célibes durante un gran tiempo en su vida. Entonces había como una dedicación a un templo, pero también a una experiencia sagrada, que es como esta eh, rituales, oraciones, plegarias, para que la comunidad, ¿cierto?, funcionase de forma ordenada. Y ahí uno Ujú, entra en otro terreno que es quizás más metafísico, ujú, más el ámbito espiritual, tal vez, ¿cierto? Y ujú. que esa es la única referencia que tengo yo, así como de vírgenes que sean diferentes a la que narra, por supuesto, la tradición judeocristiana, que Ujú, la conocemos. ujú, Pero ahí hay una relación, ¿cierto?, ujú, con esa imagen. Pero en la antigüedad, mucho más antes, las imágenes es básicamente la diosa terrestre, ujú. ¿no? La diosa del sur con Mesopotamia, diosas terrestres, ¿no? Que yo creo que tienen que ver con esta eh, importancia del barómetro corporal y de la experiencia física como un elemento sumamente importante en el funcionamiento, como tú bien dices, de un organismo, ya sea este organismo personal o un organismo como una comunidad, por ejemplo. Claro. Y a propósito de este funcionamiento que estamos conversando y de la pureza y de la perfección, que es también otro gran tema en Virgo, pensar también como en la relación con el cuerpo y la relación con la naturaleza, con las plantas, con las flores, con los árboles, con la tierra, y tal vez a diferencia de Tauro, otro signo de tierra, ¿no es cierto?, que va a ver en la naturaleza el proceso de desarrollo, de germinación de la semilla, de crecimiento de los árboles, las plantas, etcétera. Virgo, desde este ojo que hablábamos al principio del live, este ojo tal vez más investigador, más científico, va a detectar cuáles son las plantas que generan impacto nuevamente en el organismo. Y aparece la medicina, y aparecen las plantas medicinales, las plantas aromáticas, aparecen, ¿no es cierto?, el impacto de la ingesta de ciertas plantas para calmar eh, humores, para calmar dolencia. Eso también es parte del arquetipo del alquimista, que está tan bien expresado en Virgo. Mm. Sí, ahí hay una... Quizás me gustaría hacer como una distinción entre la palabra perfección en términos de el esfuerzo de hacer algo mejor, con la ansiedad de que todo lo que me pase en mi vida sea perfecto, porque eso evidentemente sería nefasto, ¿no? Y no existe. Claro. Ni todos los seres humanos evidentemente cometemos errores. Y Sí, ahora que tú mencionabas el ámbito científico está plagado de errores. sí. Es decir, es prueba y error, no hay otra forma. Y claro, Querido, habría que decirle a los Virgos que no tienen que buscar ser perfectos. Yo creo que eso sería un gran aporte para los Virgos. exactamente, exactamente. O sea, yo creo que, es decir, es necesario equivocarse, está bien fallar, está bien. Nadie aprende, por ejemplo, a ser padre, no hay un manual, nadie aprende, o sea, nunca nos enseñan, tal vez, en la gran mayoría no sabemos ser pareja. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales somos aprendices y Ujú, quizás ahí le hacemos honor a ese proceso de investigación en donde Virgo, digamos, luce toda su capacidad de análisis. Entonces, claro, creo que ahí hay una distinción que hacer, ¿no? Obviamente es importante y te sigo en lo que tiene que ver con ese plan de mejora, ¿no? De ser siempre mejor. ujú, Y sin ujú, embargo, eso tiene que ver más bien con una especie de
no sé si llamarlo sencillez o una Mm, especie como de bondad que existe en Virgo. ¿Ah? Hay una cosa sí, como que como es una pura, cierta es de nobleza, ¿te parece? nobleza. Sí, ¿Cierto? sí, Lo sí. veo también, sí, lo veo también. Y desde un punto de vista más psicológico, a propósito del otro tierra del cual no he hablado mucho, hoy día hicimos dos referencias a Tauro, pero hago también una referencia a Capricornio, donde se une Virgo y Capricornio a propósito del tema de la perfección, es justamente la exigencia. Entonces, esta exigencia, vamos a cambiar un poquito el concepto de perfección porque tal vez es un poquito ajeno para las personas, pero hay algo en Virgo de hacer las cosas muy bien, de hacer las cosas bien, de ser, el eje Virgo Piscis, ¿no? De ser buen hermano, buen hijo, buen estudiante, buen trabajador, buen ciudadano, buen vecino, como de ser muy correcto, de hacer las cosas muy bien. Y eso plantea interiormente un nivel de exigencia muy alto, porque toda tarea es vivida con mucha exigencia, toda tarea es vivida eh, tal vez no con relajo, no con tranquilidad, sino que hay una intención, hay una carga por momentos de hacer todo muy bien. Y creo que eso es algo que genera mucho desgaste, tanto en Virgo como en Capricornio. Claro, claro, efectivamente. Y bueno, ahí hay quizás un consejo que podríamos, que lo que tú mencionas, digamos, que está bien, digamos, ser mejor dentro de lo posible, ¿cierto? Evitar errores, ¿no? Ser cauto, etcétera, pero no tiene que ver con esta especie de ansiedad de ser perfecto, porque eso puede derivar en como el polo opuesto, ¿no? Que es como esta persona que es un energúmeno, que es como Claro, alguien que nadie quisiera tener a ese Virgo tan perfeccionista como capitán de su barco. Bueno, claro. entonces ahí hay Como hay una- jefe, como marido, claro, como esposa o compañera o sí, como, no sé, como madre. como más, Qué fuerte también, ¿no? sí, Como siempre, como tener, pienso yo, a propósito de Piscis, que está al frente de Virgo, tener tolerancia, ¿no? Tolerancia, como abrazar la diferencia. Pienso que detrás de esto que estamos hablando hay un tema muy potente en Virgo, que es el tema de la inseguridad, que es un poquito la sombra que está, y yo pienso que justamente en el mapa, con la oposición con Saturno, la lunación en la oposición con Saturno y la cuadratura con Júpiter, yo pienso que se puede desencadenar. Pensemos que están activados Piscis y Virgo y Géminis, entonces la energía muy mutable y lo mutable se mueve y estas han sido semanas de muchas cosas y aperturas y proyectos que se despiertan y pienso que ha habido mucho movimiento y por ahí podemos tener la sensación de que no tenemos control sobre lo que va a pasar, que hay muchas posibilidades, pero al mismo tiempo no tengo nada concreto en la mano. Entonces, lo que me queda es esperar, lo que me queda es sostener la incertidumbre, que es muy propio de los signos mutables. Entonces, toda esta energía mutable del tiempo que ha estado Júpiter en Géminis, el paso de Marte por Géminis, Saturno y Neptuno en Piscis, y ahora el Sol y la Luna en Virgo, nos tienen muy movidos, probablemente a gran parte de las personas que nos están escuchando no durmiendo muy bien, costándole tener foco y norte en lo que están haciendo o en lo que están trabajando, porque mucha apertura, muchas posibilidades y necesitar, ¿no es cierto?, certezas que hoy no tenemos y que van a venir probablemente con la primavera y con el otoño para el hemisferio norte. Pero así para es. cerrar el tema que estaba diciendo, creo que puede ser que a la base de esta sobreexigencia haya un cierto núcleo de inseguridad, de no sentir que es suficientemente bueno o suficiente, Virgo, ¿no? Suficientemente bueno, suficientemente capaz o suficientemente eh, buen trabajador, etcétera, etcétera. Y desde ahí entonces que aparezca este comportamiento más autoexigente de forma inadecuada.
¿Mm? Claro. Cuando está adecuado, maravilloso, ¿no? Pero cuando se desgasta demasiado, tal vez está respondiendo a un impulso interior que resuelve una inseguridad. Y ahí nuevamente el cuerpo es el que dice, esto está Exacto, pasando, ¿no? Porque es exacto. el estómago, es el colon irritable, en un extremo, por cierto, el que avisa que te estás exigiendo demasiado, que te estás estresando más allá de lo que es necesario. Hay una visión bien bonita del mundo helénico que retrata esta especie como de supeditación también a un orden mayor y a una, digamos, a poderes mayores que nosotros, ¿no? Que evidentemente es que es necesario tenerlo en un mundo en donde aparentemente tenemos una civilización, en realidad no sé si será tanto civilización, algunos virgos coincidirán conmigo que esa civilización, como decían algunos historiadores, murió por ahí en 1920. Bueno, pero tratamos de ser civilizados. Y en ese sentido, creo yo que hay un esfuerzo también de ¿Ya? poder ordenar esto, ¿no? Y ordenar también significa aceptar que hay cosas que son parte de un evento que va más allá de nosotros. Y que por lo tanto tenemos que relajarnos frente también al devenir, en el sentido de que quizás desarrollar esa capacidad de tomar distancia, conectarse hacia adentro, que es la imagen de las alas de Virgo, ¿no? Del ave, Mm, contemplar mm, una visión mucho más significativa, mucho más profunda, mm, más que tenga que ver consigo mm, mismo, sin necesidad de exigirle al mundo que se mm, adapte o que sea mm, como pensamos o mm, como, digamos, creemos que funcionaría, sino más bien en el sentido de aceptar ese devenir. Y ahí creo yo que engancho esta presencia de la Venus en Libra esta semana, que es una semana bastante más tranquila que las semanas anteriores mm, y que probablemente sea una buena oportunidad para percibir que la única persona que es encargada de hacernos feliz somos nosotros mismos. mm, Y no podemos exigirle al otro, a la pareja, ¿no? Siempre en ese sentido como que toda digamos, el sentimiento popular, ¿no? Como la cultura popular nos ha enseñado que el otro tiene que hacernos felices, no nos hace feliz, algo está mal, no. Lo que está mal es que uno espere que el otro, yo creo, nos haga feliz. Y en ese sentido, el amor está en el aire, creo yo que tiene que ver un poco con esa idea. Es decir, no está esencialmente en algo en particular, ¿no? O en lo que nos gusta o nos gustaría. En realidad está en todo lo que vemos. Y por eso cuando preparábamos este live, mm, eh, encontré este tema, que es un tema famoso de la década de los 80, del año 78 creo que salió editado, de un cantante australiano que no sé si tuvo más éxito, pero este éxito alcanzó los primeros lugares en pocos días, esta canción, y que habla justamente de ese tema, ¿no? De que el amor está en el aire y que en todo lo que veo, en todo lo que oigo, en todo lo que me pasa, en tu mirada, también dentro del interior, es decir, en todo está el amor. Y en ese sentido, la percepción de que hay algo mejor es una responsabilidad personal, más que una responsabilidad, digamos, de los demás. Entonces, mencionar eso, ¿no? Que en el fondo la Venus, y que es la luna nueva que viene, por cierto, en Libra, viene a ser un poco este paso, ¿no? Este paso de una extrema exigencia para formar un individuo y luego después, ¿cierto? Ahí relajarse, relajarse, porque si no, nos quedamos ahí, ¿no? Relajarse, ¿cierto? Para establecer un contacto con el mundo más libre, más privado de estrés y también con la aceptación de que todo alrededor de uno tiene amor. mm. Bueno, así que dicho eso, no sé si tienes un regalo o algo, porque después vamos a escuchar un tema para terminar. Qué rico, qué rico. Sí, 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 a propósito de lo que estábamos diciendo, yo pienso que a propósito de la canción del amor está en el aire, yo pienso que el regalo que tenemos, además pensando en Virgo, es el presente. El presente. Virgo es
es una parte nuestra del mapa y de la psiqui que nos conecta con el presente y con sentir una profunda conexión con el presente. Por eso pienso que el fotógrafo puede esperar horas el momento de la luna, puede esperar horas que aparezca Martín Pescador en un, no sé, en un humedal, ¿no es cierto? Con esa paciencia, con esa conexión con la naturaleza, con esa naturaleza que está afuera y esa naturaleza que está dentro de nuestro cuerpo, con esta conexión con el funcionamiento del organismo y con el funcionamiento del planeta. Entonces, nuestro regalo es aprovechar estas semanas mirando cómo los árboles empiezan a florecer y ordenar nuestra vida, aprovechar esta oposición del Sol y la Luna con Saturno, ordenar nuestra vida, ordenar nuestro interior para el tiempo que viene, el tiempo de la gestación y el tiempo de un nuevo nacimiento. Súper. Bueno, voy a continuación a poner el tema para Ya, que qué rico. lo escuchemos. Voy a darle más volumen porque... ¿Se escucha? Sí, podemos bailar también. Don't know what I mean why, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love's in the air, love's in the air. Oh, oh, oh. Love's in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I make a move, don't know